Ya tenemos, como es habitual, ya contacto con nuestro panelista la jornada de día jueves. Estamos con Agustino Yarzún desde Puerto Montt, de Paranormal Austral. Lo estamos viendo, usted lo puede ver también a través de BioBio TV. Querido Agustín, ¿cómo estás? Hola Mauricio, bien, gracias. Un placer saludarte, gracias por estar nuevamente con nosotros. La jornada también fue intensa en Puerto Montt, ¿no? Sí, como decía un auditor antes, tú leíste, hubo 2 marchas hoy día y varias barricadas y manifestaciones de estudiantes, sobre todo en algunas partes de la ciudad. Ya, con incidentes graves como se vieron en la zona centro y norte del país. Sí, alguno que otro incidente grave por parte de carabineros, fuerzas especiales, abusando un poco de su poder, digámoslo así. Pero hubo destrozo también, digamos. Sí, hubo destrozos, hubo barricadas, la AFP Cuprum, sacaron elementos desde dentro de las oficinas y la utilizaron para encender las barricadas. También creo que hubo un intento, o al parecer había un incendio, un amago de incendio en el Banco BCI que está ubicado en el centro, y cosas por el estilo. Intensa jornada, ya. Avancemos con los temas que nos convocan y los que tenemos agendados. Hoy día vamos a hablar de criptología. ¿Es el... Criptozoología. Criptozoología. ¿Qué es lo que es la criptozoología, creo usted? Bueno, la criptozoología es el estudio de los animales ocultos, así textualmente. Si dividimos la palabra, el término criptozoología, tenemos que criptos, del griego, significa ocultos, zo hace referencia a lo animal y logos es el estudio. Por ende, entendemos esto como el estudio de los animales ocultos o de los animales que supuestamente no existen, pero que algunas personas han dicho alrededor del mundo que han visto. ¿Ok? Se califica como una pseudociencia, al igual que la parapsicología, porque de momento no se ha logrado concretamente descubrir que efectivamente sí existen algunos animales fantásticos, por llamarlos así. Suponte tú un unicornio, un yeti, un monstruo del lago Ness. No se han logrado encontrar efectivamente más que por relatos, por historias o por fotografías bastante borrosas o videos de muy mala calidad. ¿Okay? Este concepto comienza a ser utilizado alrededor de la década del 60, cuando Werner Hubelmans, a quien se le considera el padre de la criptozoología, lanzó su libro que se llama Tras la pista de los animales desconocidos. Él era un estudioso de todos estos casos que hablaban sobre avistamientos de animales fantásticos o mitológicos: Pie Grande, el Sasquatch, el Yeti, el monstruo del lago Ness, reitero, y algunos otros que vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Entonces, desde esa época, el señor que vemos en pantalla, Werner Hubelmans, comienza a plantear y a colocar sobre la mesa este tipo de temas. ¿Por qué? Porque, como tú bien sabes, hay animales que antiguamente existieron, se fueron extinguiendo, y hay muchas otras especies que no se han encontrado, ¿no es así? Un caso reciente es el tigre de Tasmania, que está extinto hace muchos años, pero que actualmente hay reportes, 4 o 5 creo, que hablan de personas que han visto al tigre de Tasmania, un animal que se supone extinto, y en base a eso se comenzó a rumorar que este animal probablemente no se extinguió, sino que está oculto por ahí. Werner Hubelmans señala que efectivamente, si nosotros prestamos atención a ese tipo de relatos, nos vamos a encontrar con animales que no debiesen existir. Por ejemplo, si puedes colocar la imagen de uno que se llama Okapi, para que lo vayamos viendo y contextualizando un poco. El Okapi ¿Será se ese utiliza... el Okapi, digamos? Okapi, sí, Okapi. Okay. Está bien. El Okapi se utiliza como el símbolo de la criptozoología. ¿Por qué? Porque nadie creía que este animal existía. Es un animal bastante extraño. Si tú lo ves, parece un caballo, parece una cebra y también parece una jirafa. Es un animal bastante extraño. No sé si lo estaremos viendo en pantalla. Tú sabes, tengo problemas acá con mi... Ahí lo estamos mostrando, querido Agustín. Ya, el Okapi. Es un animal bastante extraño. ¿Y qué pasa con este? Que fue descubierto hace no muchos años. Porque los aborígenes africanos, porque este animal es de África, contaban historias de este animal, que ellos lo habían visto un par de veces, que habitaban en lo profundo de la selva, pero nadie lo había visto en sí. ¿Qué sucede? Esto es a inicios del siglo XX. Varios zoólogos de la época comienzan a encontrar... espera, no, esas imágenes que están mostrando se te fue el chupacabra, por si acaso. Ese no es.
Ya, ya. Ya, si se lo pueden colocar para contextualizar entonces, ya. Se encuentran con este animal que, como te digo, parece un caballo, si tú lo ves parece una cebra y también parece una jirafa. Se supone que es un antepasado de la jirafa. Y fue descubierto casi que de casualidad porque se encontraron con restos de este animal, con pelo, con cuero, y al analizarlos se van dando cuenta que este animal no pertenecía a un animal que haya sido estudiado previamente o que existieran registros en algún libro o en algún diario. Ahí estamos viendo el okapi. No existían registros de estos animales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos afirmar que ciertos animales o criaturas no existen? Porque este animal, reitero, el okapi, se rumoraba que existía, los aborígenes contaban historias de encuentros con este ser, pero nadie les creía porque nadie lo había visto, hasta que de pura casualidad alguien encuentra huellas de este animal, encuentra piel y se da cuenta que sí, en verdad existe este animal. Reitero, si tú lo ves, es una cebra, tiene partes de cebra, tiene partes de jirafa, tiene partes de caballo. Se supone que es el antepasado de la jirafa, se le considera un fósil viviente, porque es muy similar a los primeros pisos de jirafa, los primeros jiráfidos que existieron hace 23 millones de años atrás. Esto fue en el Mioceno. Asimismo, si tú ves este animal, ahí hay un comparativo, es un cercano a la jirafa, es un antepasado. Mide alrededor de 1,5 metros de altura, 2 metros de largo y llega a pesar 250 kilos. Este es el okapi, reitero, un animal que se pensó que no existía, que eran puros cuentos, puros inventos, y de pronto se dan cuenta que sí existe. ¿Me escuchas bien, Mauricio? Sí, sin problema. Sí, lo que pasa es que estaba chequeando que, claro, de una u otra manera, esto podría ser una mezcla, digamos, de muchos animales, pero que hoy día, tú, no sé si están, digamos, ¿no? Existe, o sea, ese animal sí existe ahora, en realidad. Ya. Está en el bosque de África, en lo profundo del Congo. Es muy difícil de encontrar porque vive muy alejado, vive en lo más profundo del bosque. Es muy difícil llegar al hábitat natural que él tiene. Pero sí existe, sí está en estado de conservación. Esas fotografías que tú ves son reales, son actuales. Pero es muy difícil llegar a él. Y desde este punto, Werner Hubelmans señala textualmente que hay que prestarle atención a los relatos de las personas. Porque nadie dice que en realidad Pie Grande o los demás no existen. Porque de este animal habían solo historias, solo relatos, y da la casualidad que sí existía. Y desde ahí surge con más fuerza, o toma vuelo, por llamarlo así, la criptozoología. Comenzamos a estudiar todos estos animales que resultan un poco extraños. Siendo el más famoso de ellos, el pie grande. No sé si estás familiarizado con él, lo conoces, sabes algo al respecto. O sea, he escuchado mucho, digamos, dentro de la leyenda urbana, es una suerte de hombre chimpancé, ¿puede ser o no? Claro, es una especie de primate, de simio, un orangután, lo describen algunos, pero es bastante grande. Se supone que mide entre 1,83 m y 2,13 m, y otros señalan que puede llegar a medir prácticamente 3 metros de altura. Y tendría un peso de 160 kilogramos. Sus brazos serían bastante largos, es robusto, pero su cabeza, lo particular que tiene es que su cabeza es muy pequeña, es puntiaguda, y los ojos también son muy pequeños. Es decir, posee un cuerpo muy grande y una cabeza bastante reducida, además de su gran altura. Como te decía, es un pariente de los primates, de los homínidos, y se señala que en Estados Unidos han habido bastantes avistamientos de este ser. Y todo habría comenzado en 1958 con los primeros avistamientos. ¿Y por qué se le denomina pie grande? Porque efectivamente lo que se encuentra en primer lugar son huellas, ahí lo estamos viendo, pisadas bastante grandes que miden alrededor de 60 centímetros, algunos señalan, otros dicen que tiene entre 38 o 50 centímetros de largo una huella de esta criatura. No saben de dónde vienen o cómo surgieron o por qué aparecieron ahí. Esa es parte del mito. Eso fue en 1958. Estas apariciones se dan en California, al norte de California, Estados Unidos, en un lugar llamado Bluff Creek. ¿Qué pasa en ese lugar después? El 20 de octubre de 1967, dos vaqueros, Roger Patterson y Bob Gimlin,
quienes habían escuchado historias de esta criatura que estaba por el lugar van a grabar o van a tomar registro en lo que es la grabación más difundida sobre Pie Grande. Si lo puedes colocar, por favor, si está por ahí, el video de Pie Grande y el testimonio de Bob Gimlin, que es uno de los testigos, que es el único que sobrevivió. Patterson fallece el año 72. Y hay una entrevista donde Bob Gimlin habla sobre el encuentro que tuvieron con esta criatura. Lo vamos a implementar de inmediato para poder escuchar Ya, el de Bob Gimlin, ¿no? Bob Gimlin, exacto, ese es. Él da su testimonio sobre cómo fue este encuentro y cómo fue que lo grabaron. Lo vamos a ver de inmediato. Y esto, en definitiva, son todos estos totalmente corroborables, ¿no? Mira, existen las huellas, existe gente que ha dicho que lo ha visto, hay testimonios, pero como siempre hay mucha suspicacia, sobre todo porque hay gente que se atribuye las huellas de Pie Grande. Por ejemplo, las primeras huellas se las atribuye Ray Wallace, que él dice que como tenía una especie de aserradero en un lugar, durante las noches la gente se metía a su aserradero, le robaba las herramientas o le robaba madera. Él se aburre de todo esto y comienza a fabricar estas tremendas huellas de pies humanos, supuestamente, para asustar a la gente. Entonces la gente, cuando llegaba y se encontraba con estos pies gigantes y pensaba que había un monstruo alrededor, y se iban. Muchos años después, casi 2000, 2002, Ray Wallace confiesa que él había sido quien... No fue el 2002, eso fue otra historia. Pero mucho tiempo después, Ray Wallace señala que él había hecho estas huellas de pie, de las cuales son todas famosas, y desde donde la gente comienza a señalar que existe Pie Grande. Oye, a ver, escuchemos parte del audio, lo pueden ver a través de biobiotv.cl el video. Vamos allá. Era un día muy soleado en octubre, así que Roger dijo, cabalguemos a otras áreas. Subimos por ese lado, hacia el lecho de ese riachuelo, lejos del campamento que quizá estaba a unos 3 kilómetros de distancia. Mientras pasábamos, se cayó un árbol grande que tenía las raíces enterradas. Parecía un nido. Los troncos estaban amontonados. Obviamente, los caballos lo arruinaron. Esa cosa estaba parada al otro lado del riachuelo. Cuando la vimos, nos dimos cuenta que era inmensa. En la confusión de intentar sacar la cámara del bolso, mientras el caballo saltaba, yo estaba viendo la criatura. Y se estaba alejando. Para cuando logramos calmar a los caballos, Roger corrió hacia el otro lado del arroyo con la cámara. Después tropezó y cayó arrodillado. Fue cuando se apoyó y corrió hacia un madero que estaba un poco alejado y se estabilizó en el madero. Y en ese momento, yo corrí al otro lado del arroyo en mi caballo y me quedé allí. La criatura dio una vuelta, se volteó un poco con los hombros y miró hacia atrás. En ese momento crucé el riachuelo en el caballo y también en ese momento hizo ese gesto. Bueno, yo estaba viéndolo desde atrás. Había unos árboles o unos arbustos que se interponían entre Roger y la criatura, y él quería verlo mejor y más de cerca. Así que se ubicó en otro lado. Y cuando lo hizo me preguntó que si podía cubrirlo, lo que significaba que buscara un rifle y viera. ¿Entienden? No queríamos dispararle. Luego la criatura siguió caminando. Ahí está el video, usted lo puede ver, están disponibles, estamos emitiendo en vivo a través de BioBioTV. La imagen es realmente impresionante, digamos. Ahora uno puede comenzar a tener las legítimas dudas de... Bueno, la tecnología no era tan avanzada como hoy día en materia audiovisual, por lo tanto, un montaje hubiese sido un poquito más difícil, ¿no? Claro, un montaje hubiese sido más difícil, hacerlo por efectos de computador es complejo. Y si tú lo ves, la toma es muy buena, ¿verdad? No hay nada que decir respecto a eso. Se ve caminando este ser, que inclusive se da vuelta a mirar a Bob Gimlin y a Roger Patterson. Se da vuelta a mirarlos. Es lo que se ve en el video. Es la grabación más extensa que existe, la más documentada, en la que da todo el inicio a las investigaciones de si Pie Grande existe o no. Pero, respecto a esta misma grabación, en el año 2004, ahora sí, un personaje que se hace llamar Bob Euronymous le dice a Discovery Channel que Roger Patterson en el año 67 le pagó a él para colocarse un disfraz y hacerse pasar por Pie Grande. Y es lo que aparece en el video. Eso es lo que dice Bob Euronymous.
Roger Patterson falleció el año 72. Bob Gimlin no es citado por él, porque Bob Gimlin se asume que no sabía que esto era un engaño que preparó Roger Patterson. Porque ¿qué es lo que cuenta la historia? El señor Patterson estaba buscando dinero y fama, lo que cuenta la historia. ¿Por qué? Porque él se había fascinado, se había vuelto un poco... se estaba un poco obsesionado por encontrar a Pie Grande y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por demostrar que existía. Hay un video que es comparativo, que dice video Pie Grande Bob Hieronymus, donde se muestra a esta persona caminando. Ahí lo vemos con la comparativa del video. Si tú te fijas, el movimiento de brazos es muy similar y la postura que lleva el personaje que va caminando también. Sí, y de hecho tiene la misma forma de caminar, digamos. Exacto, tiene la misma forma de caminar. En la localidad donde vivía Bob Hieronymus, después de que se dio a conocer este video, la gente se empezó a dar cuenta que parecía que era él, o él tenía que haber sido pariente de Pie Grande, porque caminaba de una forma muy particular, si tú te das cuenta. Ahora, ¿cuál es el gran pero de este video? Que, si tú te fijas, los brazos de Pie Grande, de esta criatura, son bastante largos, cosa que Bob Hieronymus no tiene. Los brazos de Pie Grande le llegan hasta un poco más abajo de la rodilla. Bob Hieronymus no, tiene brazos de tamaño normal. Ese es el pero que hay ahí, según personas que han analizado el video. Quienes dicen que no es falso señalan eso. La forma de caminar es bastante extraña, los movimientos que realizan no son forzados, y el tamaño de los brazos, el largo sobre todo, no coincide con los brazos o los tamaños del brazo de un ser humano. Si bien la forma de caminar es muy similar, como lo estamos viendo ahora, hay quienes señalan que realmente no es un engaño, que si fue real y fue un encuentro demasiado suertudo de parte de Gimlin y Patterson, que ellos tuvieron esta casualidad de encontrárselo. Pero como bien señalamos también, hay quienes dicen que en realidad no existe, que es todo una historia o un cuento. Estamos conversando con Agustino Yagarzún de Paranormal Austral, en vivo de Puerto Montt, a esta hora de la madrugada acá en Bio Bio. Agustín. Pero te iba a decir, en Estados Unidos al año hay alrededor de 20, 30 reportes de Pie Grande en el norte de California y alrededor de Estados Unidos. Es decir, o estamos frente a algo, una histeria colectiva, o este ser de verdad existe. Como te digo, el metraje de Patterson puede ser una farsa o puede ser real. No hay una determinación final, no hay un dictamen final que te diga es falso o es real. Está ahí en el limbo, porque esta persona ni siquiera dio su nombre real. Se hace llamar Bob Hieronymus, pero ese parece que no es su nombre. Ya aparece el año 2004 porque dicen que estaba necesitada de dinero. Entonces hay toda una historia un poco extraña de fondo de por qué aparece este personaje en esa época, señalando que él había sido. Ahora, ¿este es el mismo que se ve en la montaña, digamos, y todo lo demás, o no? No, ahí hablamos del Yeti, que es una especie de pariente lejano, un primo que habita las montañas. Es un primo, digamos, un primo de Pie Grande. Claro, un primo, se lo puedes colocar porque ahí también hay imágenes de cómo sería un Yeti. O el abominable hombre de las nieves. Primer punto en contra, los estudiosos señalan que los primates, los simios, jamás van a habitar montañas porque no son lugares que para ellos sean productivos. Porque no hay alimento suficiente, no están, o su pelaje no es apto para habitar esos lugares, y no hay ningún testimonio de primates efectivo que habiten en montañas. No hay ninguno, o en montañas tan altas o en lugares donde haya nieve. ¿Cómo surge esta historia? En cuanto a contextura, se supone que es muy similar a cómo es el Pie Grande o Sasquatch, que también se le denomina así, que no son lo mismo. Ahí hay un comparativo de los tres. Vamos a ver a Pie Grande, Sasquatch y una persona promedio. También mide cerca de 3 metros, pesa 160 kilos, 200 kilos. ¿Y cómo surge todo esto? Porque los monjes tibetanos que se encuentran en esas montañas tienen una historia que habla sobre un hombre salvaje de las nieves. Ahí hay algunas fotografías que vamos viendo, algunas huellas. Entonces, como te decía, la mitología tibetana cuenta sobre Meto Kangmi, que sería, en su lengua, el hombre salvaje de las nieves. Ellos cuentan dentro de sus historias la presencia de un ser, de una criatura de aspecto primate, bastante alta, de contextura bastante amplia, que habitaría ese lugar y que habría ayudado a algunas personas en su época.
sin ir más lejos, o tal vez yendo muy lejos, porque lo podemos tomar así, los monjes tibetanos tienen reliquias de Yeti. Si puedes colocar esa imagen, tienen dos reliquias, y una es un trozo de cuero cabelludo del supuesto Yeti, y el otro es una mano de Yeti. Ahí lo estamos viendo. Y esos están en algunos, o lo tienen algunos monjes tibetanos en los lugares que ellos habitan. Ahí podemos ver la mano junto con un trozo de cuero cabelludo que ellos señalan que es de un Yeti, de un abominable hombre de las nieves. Lo podemos ver ahí. Estos objetos ambos tienen alrededor de 300 años. Así que, si bien ellos señalan actualmente que puede que tal vez no sea de un Yeti, sí son reliquias porque tienen más de 300 años y los han tenido ellos por todo ese tiempo. Estudios señalaron en el año 61 que el cuero cabelludo que ahí se muestra es de una especie de macho cabrío que habitaría esos lugares, esos sectores, es decir, sería de algún pariente de una cabra de montaña. Ese es el primer punto. Respecto a la mano, no se sabe muy bien cómo la tienen o cómo llegó ahí, pero al parecer es de un ser humano. Pero si tú también miras la mano, tiene los dedos, las falanges un poco muy largas, si te das cuenta. Supuestamente esa es la mano del Yeti. Son las dos reliquias que ellos conservan. Y señalan ellos que esto sí existe. Y sumado a esto, recientemente el ejército dio cuenta respecto a que ellos habían encontrado 3 huellas que efectivamente pertenecerían a el abominable hombre de las nieves o el Yeti. Es decir, el ejército viene a dar cabida, el ejército indio viene a dar cabida respecto a que este ser mitológico sí existe. Y esto está documentado y fue informado oficialmente mediante sus cuentas de Twitter y Facebook por el ejército indio. Es un informe oficial. No sé si está el video también por ahí, lo podríamos ver. También tiene audio acá el video, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el video del Yeti precisamente que nos entrega. Pero hoy día lo que llama la atención, Agustín, que con el avance de la tecnología, con el acceso a teléfono, a cámara y todo lo demás, de que no se tengan grabaciones relativamente cercanas, ¿no? Claro, no hay ninguna grabación cercana o una fotografía clara que muestre a estos seres. Siempre son grabaciones borrosas o desenfocadas, o fotografías que uno tiene que prácticamente imaginarse al ser en el lugar en el cual está. No sé qué sucede ahí, puede ser el mal pulso, puede ser el nerviosismo del momento en que tú te encuentras con eso, que no atinas a nada, que te juegue una mala pasada, o simplemente estamos hablando de montajes que han realizado las personas para después presentar esto como una evidencia concreta de que sí existe, en este caso, el Yeti. Bueno, escuchemos parte de ese audio y veamos el video. Lo puede ver, lo puede escuchar en la radio, por cierto, y ver a través de biobiotv.cl. Vamos. En estas montañas, el ejército indio asegura haber encontrado huellas del mítico Yeti o abominable hombre de las nieves. Y mientras muchos, como este montañista, sueñan con encontrarse con él, en su cuenta de Twitter el ejército publicó 3 fotografías de estas misteriosas pisadas y una más del grupo encargado de la expedición en el Himalaya. Los militares dicen que el hallazgo lo realizó uno de sus grupos de escaladores. Detalló que las pisadas miden 32 pulgadas de largo por 15 de ancho, poco más de 80 por casi 40 centímetros. Nadie se encontró o vio al Yeti, afirma un tanto incrédulo este guía de turistas. Los pastores, por su parte, aseguran haber visto animales de patas grandes. Piensa este otro hombre, quien agrega que todo es parte del folclore del Himalaya, aunque está consciente de que existen muchos avistamientos históricos. Querido Agustín. Si tú lo ves ahí, el ejército, una institución en la que se supone uno puede confiar y que es seria, te está señalando que el Yeti existe. ¿Cómo tomas tú esa noticia? O sea, yo tengo que creer nada más, pues, ¿ah? Tienes que creer, porque si te lo está diciendo una institución que es de confianza, que se supone son serios, realizan estudios, es que tienes que creerlo, o simplemente ellos están demasiado enceguecidos por querer encontrar al Yeti, pero no tendría razón de ser. El ejército indio lo firma, eso fue este año que se encontraron esas huellas, o no sé si fue este año, fue en realidad, pero se dio a conocer este año. Y se supone que tras esto siempre tiene que haber un estudio previo para poder lanzar la información de que sí, efectivamente nos encontramos con una criatura desconocida.
y ese es el caso acá con el Yeti. Estamos repasando los temas de Paranormal Austral. Usted lo puede encontrar, puede enviar mensajes, puede contactarse con Agustín Oyarzún a través de su página en Facebook, Paranormal Austral. Agustín. Exacto, mira, y antes de proseguir con el siguiente voy a contar una breve historia. ¿Recuerdas que la semana pasada, con motivo de Halloween, conté 3 historias, cierto? Y una de ellas hablaba sobre una pareja que iba manejando su vehículo por la ruta del desierto y vieron pasar un camión y al parecer un humanoide lo iba correteando por la carretera. ¿Recuerdas? Sí, claro. Una persona, Mario Durán, me escribe después del programa y me señala que él conoce una historia muy parecida. Y esta es así. Señala que también iba un camionero junto con un amigo en su vehículo, obviamente en el camión, y de pronto tienen un problema, una falla técnica, y tienen que parar a mitad del desierto. El chofer le dice a su amigo que se quede ahí, que él va a ir a la ciudad más cercana a buscar el repuesto, que si no llega en una hora determinada, si no llega a las 9, a las 10 de la noche, que cierre todo con seguro y se esconda lo más que pueda y no abra las puertas por ningún motivo y ni salga del camión. Ya le hizo a su amigo perfecto, y el chofer, el dueño del camión, se marcha hacia la ciudad a buscar el repuesto. Pasan las horas y no regresa, así que el amigo que se queda en el camión decide cerrar todo y quedarse a dormir ahí. Según cuenta Mario en su relato, que a él le contaron también, la persona que se quedó en el camión señala que en la noche alguien le fue a golpear las puertas. Estaba en el medio del desierto, no había nadie ahí. Es decir, tú sabes, el desierto es muy difícil encontrarse con otro vehículo o encontrar lugares habitados. Dice él, la persona que se queda en el camión, que escucha voces durante la noche, que alguien está conversando, que mueven el camión, que intentan abrir las puertas, que golpean la puerta insistentemente y que corren alrededor del camión. Esta persona se asusta, obviamente, pero decide no salir a ver. Así durante un rato, hasta que al parecer los que estaban ahí se aburrieron y se fueron. Al otro día regresa el chofer del camión y esta persona, su amigo, le cuenta lo que pasó. Y ahí él le señala que hay una historia en el norte de nuestro país que se cuenta que al parecer hay alguna especie de humanoides en ese lugar que habitan el desierto, que están ocultos y que en la noche salen a molestar a los camioneros. Y que por ese motivo los camioneros deciden no quedarse o no pasar durante la noche por esos lugares, porque al parecer hay seres extraños que los visitan o los pueden atacar a esas horas. Si algún camionero está escuchando y puede corroborar esto, igual le pediría que cuente su testimonio más adelante cuando ya vayamos terminando. Oye, ¿te parece? Mira, entiendo que nos queda hablar de el monstruo del lago Ness. Del lago Ness, sí. ¿El chupacabra puede ser también o no? Sí, también el chupacabras. Perfecto. ¿Nos queda algún otro? El hombre polilla y el cuero. ¿Te parece lo hacemos luego de la pausa? Sí, no, pero antes podríamos dejar algo que me envió un auditor. Dale. Para que la gente lo vea. Mira, hay un video que dice desvanecimiento. Se lo pueden colocar un ratito más. ¿Qué pasa con esto? Que un auditor me envía este video hace un tiempo y me señala que lo vea con detención. Porque sucede algo muy extraño, esto es de una cámara de seguridad, y sucede algo muy extraño en las tomas. No voy a anticipar nada más. Si puedes colocar el video, por favor, para que lo vean ustedes qué es lo que sucede ahí. Hacemos antes de irnos a la pausa. Una pausa, ya volvemos en el Trasnoche de la radio. Estamos con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Estamos en contacto hasta ahora con él. Usted lo puede encontrar, lo puede ubicar a través de su página en Facebook, Paranormal Austral. Él está en Puerto Montt, radica, trabaja ahí y cada semana tenemos contacto con él para abordar los temas que en este género están, ¿no? Permanentemente. Hoy estamos hablando de criptología. Criptología es lo que estamos hablando. Hemos hablado ya del Yeti, también de Pies Grande. Y bueno, Agustín, estás por ahí, ¿no? Sí, ya lo vamos a tener nuevamente con nosotros. Hoy estamos muy atentos a lo que sigue ocurriendo en el resto del país durante esta jornada. Por lo menos la información que nos entregan acá nuestros auditores es que ha vuelto un poco la tranquilidad a las distintas zonas. Así que eso nos mantiene muy contentos. Muy contentos. Ya, Agustín, estás por ahí nuevamente, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya. Tú nos adelantabas precisamente que íbamos a hablar de una suerte de... ¿Cómo lo podemos definir? ¿Desvanecimiento, etcétera? Es un desvanecimiento... Mira,
Coloquemos el video y saquen sus propias conclusiones para no interferir en esto. Lo puede ver a través de biobiotv.cl. Vamos allá. Está proporcionado por Albert Araya, que ocurrió en abril de este año a las 23 horas. Hay que mirar las dos cámaras o enfocar las dos pantallas de arriba. Ahí en esas dos hay que fijarse. Tú ves hay una persona ahí, ¿cierto? Sí, claro. Ya, en la parte de arriba y en la cámara que está, o en la pantalla que sigue al lado, vean lo que sucede. Estamos viendo que la persona va avanzando. Como que pasa la sombra en la otra cámara nada más, ¿no? Eso es. Claro, en la cámara siguiente, que es la misma toma, un poco más allá, parece que no está. Desaparece. Se desvanece. Exacto. Oh, te pasaste. ¿Y esta es la cámara de seguridad? ¿Dónde fue tomada? Esto fue en Calama este año, el año 2019 a las 23 horas, según la persona que me lo mandó, Albert Araya, auditor del programa también, que me proporcionó este video y que me permitió además presentarlo acá. Puede ser una falla de la cámara, es muy difícil. Trucado no es, porque es complejo trucar este tipo de videos de cámara de seguridad. Claro, para quienes no están viendo y solamente nos escuchan, es una persona que va avanzando, son cámaras de seguridad, va caminando, hay dos cámaras, digamos, que se dividen un poco el plano, ¿no? Cámara 1, cámara 2, sigue avanzando esta persona, pero cuando pasa una suerte de límite, desaparece. ¿Ya? Y no hay un árbol, no hay nada que uno pueda decir no está, digamos. No, es un plano absoluto y completamente abierto, es decir, no debiese perderse él ahí. Es un video extraño, raro, no es algo que tú puedas asegurar esto está trucado o esto es falso, porque tú ves que se va desvaneciendo poco a poco y después ya nos aparece en el siguiente plano. Te pasaste. Ya. Sigamos, querido. Sigan. Eso, agradecimientos a Albert Araya, quien proporcionó este video para ser presentado el día de hoy. Bueno, sigamos entonces con los animales criptozoológicos, o también llamados críptidos. Vamos con el siguiente. Aquí estamos viendo un portal del diario El Líder de San Antonio, una portada, ¿no? Sí, vamos a hablar del famoso y nunca bien ponderado chupacabras. No sé si tú te recuerdas, años 2000, toda una revolución mediática de un ser que atacaba a los animales, les chupaba la sangre, una especie de vampiro, nadie sabía muy bien qué era. ¿Te recuerdas de esa época? Sí, absolutamente. Y la prensa lo destacaba porque eran ataques que aparecían, fueron bastante recurrentes, ¿ah? Demasiado recurrentes, fue prácticamente una oleada a inicios del 2000, 2002, por ahí hasta 2004 se extiende este fenómeno en Chile, pero no surge acá. Surge el año 95 en Puerto Rico. Ahí existen los primeros relatos, las primeras informaciones sobre este avistamiento, sobre esta criatura, y no se sabe bien qué es. Si es un alienígena, si es un animal, si es un experimento. Hay muchas teorías, pero ninguna llega a algún punto en común. Son todas muy distintas. Hay quienes dicen que se parece a un murciélago gigante, otros que señalan que se parece a un ser reptiloide, otros que señalan que se parece más a una especie de primate, y así sucesivamente. Hay diferentes historias que van contando cómo debiese verse. Pero la más aceptada es que este ser es similar a un reptil, tiene un color, un tono gris, tirando a verde, tiene espinas en su espalda, según los relatos que hay, y mide poco más de 1 metro de alto. Hay quienes dicen que se asemeja también a un perro sin su pelaje, y que tiene garras y colmillos muy afilados. Ahí vemos algunos dibujos de cómo se imagina o cómo debiese verse. Y la particularidad que tienen es que cuando surge primeramente ataca por lo general animales o ataca cabras, ovejas, todos animales o carneros muy similares entre sí, ¿cierto? Por eso chupa cabras. Pero después comienza a atacar gallinas, comienza a atacar ganado también, y hay relatos de que este ser, que no se sabe qué es, también habría atacado a perros o animales domésticos. El año 2000 hace su aparición en Chile, en el norte, en Calama, si no mal recuerdo, por ahí comienzan los primeros avistamientos de este ser, que dicen que es un experimento de la NASA que salió mal y se les arrancó, y por eso se dice que llegó a Puerto Rico y después se viene a Chile. Ahí vemos algunas fotografías. Hay otros que señalan que en realidad es un extraterrestre que llegó a es un ser extraterrestre que llegó a nuestro planeta, o un ser interdimensional,
otros dicen que en realidad es un animal que no ha sido descubierto y que se trasladó de alguna u otra manera por barco, viajó hasta nuestro continente y así ha llegado hasta otras partes del mundo. En el año 2002, en Argentina, se encuentra ganado mutilado, es decir, encuentran a las vacas, que es lo que es el ganado, las encuentran mutiladas. Le faltan las piernas, le falta un trozo del estómago, le falta un trozo de cabeza, ponte tú, etcétera. Eso ocurre en el año 2002. ¿Qué se dijo ahí? Que habían sido atacados por ratones o por zorros, y por eso estos animales murieron y les faltaban partes de su cuerpo. El año 2004 sucede algo muy similar, pero esto en San Antonio, Texas. ¿Qué pasa? Que una persona que también veía que sus animales morían de forma extraña, mata a un ser, le dispara, que parecía una especie de perro, pero no tenía pelo y estaba bastante feo. Estaba bastante desnutrido, se veía mal, sus dientes eran extraños, era raro al tomarlo a la primera vista. Que dijeron las autoridades que era un zorro que que era un coyote que tenía sarna y por eso tenía ese aspecto. Nos saltamos después al 2006 y Michelle O'Donnell, también de Estados Unidos, fotografió un animal muy extraño que también es una especie de perro sin pelaje, pero que al mismo tiempo parece un ratón en cuanto a su contextura, por el tamaño de las patas, el tipo de dientes que tiene, Agustín, muy extraño. ¿Sí? Oye, dame un segundito, Agustín, porque tú sabes que la noticia no espera en Mauricio, Bio. no Tenemos problema. que ir rápidamente hasta nuestra unidad móvil que está llamando a esta hora Jaime Sepúlveda. Bueno, y volvemos ya, nos quedan pocos minutos para las 3 de la mañana. Agustín Oyarzún ha sido Bueno, los días han sido convulsionados, ¿no? Terminemos cortito, nos queda un minuto y medio, hablemos del chupacabra y de los otros criptozoología, lo podríamos hablar ya en el próximo capítulo, ¿te parece? Sí, Mauricio, como quieras, o si no podemos seguir eso. Porque quedamos con el chupacabra, nos queda el último detalle. ¿Te quedó algo en el tintero del chupacabra o no? Sí, si puedes pasar el video que envié también, el testimonio que es de la ley de la selva, que en su época la ley de la selva habló mucho sobre este tema. Del chupacabras. Uh-huh. A ver si tenemos el audio del chupacabra, ¿lo alcanzamos a meter, William? Ahí le estamos avisando a William que cuenta un poco el fenómeno y fue parte de una nota que se hizo en ese momento, ¿no? Sí, exacto. Ya, lo vamos a alcanzar a chequear a ver si lo podemos tener ya por los próximos minutos o ya nos vamos directamente al resumen de noticias, William. ¿Ah? ¿Le alcanzamos o no? Usted me dice nada más. Ya, tenemos que ir. La hora nos pilla, querido Agustín. Lo vamos a quedar pendiente y lo vamos a repasar, ¿te parece? No, Mauricio. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral, gentilmente con nosotros. Ya sabes, si quiere tomar contacto con él, así como le envíen colaboraciones, que nos parece súper interesante, lo pueden hacer a través de tu página en Facebook, Paranormal Austral. Ahí te pueden encontrar, Agustín, ¿no?